Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de biología. Hoy vamos a estudiar el ácido ribonucleico o también llamado ARN. Bien, el ácido ribonucleico es un ácido integrado por cadenas de ribonucleótidos en los que se encuentran las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y uracil. Es decir, el ARN se forma por la unión de nucleótidos que llevan ribosa, es decir, ribonucleótidos, donde las bases nitrogenadas pueden ser citosina, guanina, adenina y uracil. Recuerda que en el ARN no aparece la timina y en su lugar aparece el uracil. ¿De acuerdo? Es lo mismo, tenemos las bases púricas, adenina y guanina, y bases pirimidínicas, uracilo con citosina, siendo también complementaria la adenina del uracilo y la guanina de la citosina. Bien, generalmente el ácido ribonucleico está formado por una sola cadena, es decir, es monocatenario, con su polaridad, con su extremo 5', donde no se ha unido a ningún otro nucleótido, y su extremo 3', que no se ha unido a ningún otro nucleótido. En los virus podemos encontrar algunos ARN que están formados por dos cadenas, bicatenarios. Recuerda que los virus van a presentar muchas variedades, ADN de una cadena, de dos cadenas, lineales, circulares, pues lo mismo ocurre con el ARN. En algunas zonas del ARN vamos a encontrar horquillas que se forman por la complementariedad entre las bases nitrogenadas que se enlazan entre sí por puentes de hidrógeno, como la guanina con la citosina mediante 3 puentes de hidrógeno y el uracilo con la adenina mediante 2. Y también bucles, pues que en los bucles no se han formado puentes de hidrógeno. ¿Cuál es la función de los ARN? Bueno, pues no podemos hablar de una función concreta porque hay varios tipos de ARN, pero sí podemos decir que dirigen la síntesis de proteínas a partir de esa información obtenida del ADN. Luego, cada ARN mensajero tiene una función específica dentro de la síntesis de proteínas. Todos los ARNs que veamos, el ARN ribosómico, nucleolar, mensajero, transferente, todos ellos se van a formar a partir de ADN. ¿Vale? Por lo tanto, van a tomar como molde esta cadena de ADN y se van a sintetizar. En los virus, recuerda que los virus o tienen ADN o tienen ARN, pero nunca tienen los dos ácidos nucleicos. Bueno, pues aquellos virus que tienen ARNs, como por ejemplo el SARS-CoV-2 o el HIV, que son virus que contienen ARN, este ácido nucleico es el que se encarga de almacenar y transmitir la información genética. ¿Dónde vamos a localizar el ARN? Bueno, pues recuerda que el ADN lo íbamos a localizar en las células eucariotas en el núcleo, también en mitocondrias y en cloroplastos, y que de ahí no salía. Bueno, pues el ARN en las células eucariotas lo vamos a encontrar tanto en el núcleo, en estado de formación, como en el citoplasma, ya maduro y formado. En el caso de los procariotas, lo vamos a encontrar disperso por el citoplasma, ya que no hay núcleo. Bien, recuerda que la síntesis de proteínas, que lo estudiaste en cursos anteriores, es un proceso en varias etapas. A partir del ADN, que sabéis que no puede salir del núcleo, una de las cadenas, o un trozo más bien de una de las cadenas, va a servir como molde para sintetizar una molécula de ARN mensajero. Esta cadena de ARN mensajero va a abandonar el núcleo, va a sufrir un proceso de maduración y en el núcleo va a ser traducido a las proteínas correspondientes. ¿Vale? Pues aquí, en todo este proceso que acabo de decir de forma muy sintetizada, van a intervenir diferentes tipos de ARN, que vamos a ver a continuación. Bien, en primer lugar vamos a ver el ARN ribosómico. Del ARN ribosómico nos interesa saber que constituye en parte los ribosomas, porque los ribosomas son estos orgánulos, que realmente no son orgánulos, son estructuras formadas por varias macromoléculas, como son los ribosomas, perdón, las proteínas y el ARN. Bueno, pues los ribosomas están formados por este ARN ribosómico, ¿vale? Generalmente es una cadena polirribonucleotídica no lineal, ¿vale? En algunas zonas aparece doble hélice, por eso se asocia a proteínas para formar estos ribosomas. Bien, eh, como decíamos, el tamaño del ARN ribosómico y de los ribosomas lo vamos a expresar en función de una unidad que se llama coeficiente de sedimentación, cuya unidad es el Svedberg, una S. Bueno, pues el tamaño de los ARN ribosómicos en las células procariotas y en las células eucariotas es diferente. En las células procariotas y también el ARN ribosómico que encontramos en las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas mide 70 Svedberg y está formado por dos subunidades. Una subunidad mayor que mide 50 Svedberg y una subunidad menor que mide 70 Svedberg.
Y podrás pensar, 50 más 30 no son 70 Svedberg. Efectivamente, no lo son, pero ya os contaré por qué las subunidades por separado, una mide 50 y otra 30, y en conjunto el ribosoma mide 70 Svedberg. En el caso de las células eucariotas, el tamaño del ribosoma es de 80 Svedberg, y le pasa lo mismo, la subunidad mayor mide 60 Svedberg y la subunidad menor mide 40 Svedberg. Bien, otro ARN es el ARN nucleolar. El ARN nucleolar se encuentra constituyendo en parte el nucleolo. ¿Cómo se origina este ARN nucleolar? Bueno, pues a partir de diferentes segmentos de ADN, uno de los cuales se denomina región organizadora del nucleolo, es decir, región NOR, región NOR. A partir de todos ellos se forman las dos subunidades de los ribosomas, por lo tanto, el ARN nucleolar, ¿vale?, participa en la formación de estas subunidades de los ribosomas que vimos anteriormente. Bien, uno de los ARNs importantes es el ARN, bueno, todos son importantes, pero este quizás es un poquito más complejo y por la función que interviene. Se llama ARN mensajero. Bien, ¿cómo se forman los ARN mensajeros? Recuerda, tenemos una cadena de ADN una molécula de ADN formada por dos cadenas complementarias antiparalelas. Pues a partir de una de las cadenas de ADN se va a formar el ARN mensajero. Bien, pero se forma solamente a partir de un segmento, es decir, de un gen del ADN, ¿vale? Por lo tanto, el ARN mensajero que vamos a obtener es muchísimo más pequeño. La información en el ARN está en los nucleótidos, concretamente en las bases nitrogenadas, ¿no? Bueno, pues hay que traducir esa información que se va a traducir en los ribosomas para formar finalmente la proteína. Bien, pues ¿cómo es ese ARN mensajero? Generalmente es monocatenario, básicamente es lineal. Su función, por lo tanto, es transmitir la información contenida en el ADN y llevarla al citoplasma donde se encuentran los ribosomas, para que en ellos se sinteticen las proteínas, ¿vale? Pero aquí va a jugar un papel también muy importante los ARN transferentes. El ARN mensajero tiene una estructura que es un poco diferente en las células procariotas y en las células eucariotas. En eucariotas es monocistrónico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que en las células eucariotas el ARN mensajero que se forma contiene información para la síntesis de una sola proteína, mientras que en los procariotas es policistrónico, es decir, contiene información para la síntesis de diferentes proteínas. En las células eucariotas, el ARN mensajero que se sintetiza en el núcleo se llama ARN transcrito primario o también llamado pre-ARN o premensajero. Este ARN, cuando sale del núcleo al citoplasma, sufre un proceso de maduración. Y si no sufre este proceso de maduración, no puede ser traducido en proteínas. Ahora veremos cómo ocurre esta maduración. El ARN mensajero, hemos dicho que se forma primero un transcrito primario, también en algunos le llaman ARN heterogéneo nuclear, ¿vale? Y que tiene que sufrir un proceso de maduración. ¿Por qué? Bien, el ARN que se forma está formado por unos segmentos que contienen información para la síntesis de proteínas, que se denominan exones, y están alternados con unos segmentos que no tienen información para la síntesis de proteínas, que se denominan intrones. Fijaros aquí en la imagen de este ARN cómo se alternan los segmentos exónicos, los exones, que contienen información para la síntesis, y los segmentos, aquí me aparece en rojo, no exónicos, los intrónicos, que no contienen información para la síntesis de proteínas. Bien, pues en el proceso de maduración, estos intrones tienen que quitarse, los tenemos que quitar, ¿vale? Y quedarse solamente los exones. Bueno, este proceso se denomina maduración y tiene lugar en el núcleo antes de que el ARN salga al citoplasma y podemos decir que es un ARN mensajero maduro. También podemos decir que en el ARN mensajero eucariótico posee un extremo 5' donde vamos a encontrar una caperuza de guanosina trifosfato metilada. Y en el extremo 3' vamos a encontrar una cola de polía, es decir, como unas 200 adeninas. Bien, aquí tenemos el ADN, veis que a partir de una región específica, gen, vamos a hacer una transcripción, se va a formar el pre-ARN mensajero, o también llamado transcrito primario, y que este sufre un proceso de maduración cuando sale del núcleo al citoplasma, es decir, se eliminan los intrones
y como consecuencia aparece una cadena de ARN mensajero mucho más pequeña, donde ya no hay intrones, solamente secuencias exónicas. Tenemos una caperuza de guanosina trifosfato metilada, también llamada cabeza, y una cola de 200 adeninas llamada cola de polía. Este ARN mensajero es el que se va a traducir en la proteína correspondiente. Bien, en las células procariotas y en las células eucariotas, el ARN mensajero, recordad que se encuentra en las eucariotas en el núcleo y en las procariotas se encuentra esparcido por el citoplasma, y que en las células eucariotas tiene que sufrir un proceso de maduración. Bueno, el último tipo de ARN es el ARN transferente. El ARN transferente tiene entre 70 y 90 nucleótidos y se encuentra disperso por el citoplasma. Hay unos 50 tipos de ARN transferente diferentes. Constituye un porcentaje bajo respecto a los otros, un 15% del ARN total de la célula. Su función es transportar los aminoácidos hasta los ribosomas, donde según la secuencia específica de un ARN mensajero se sintetizan las proteínas. Bien, tiene esta estructura en forma de hoja de trébol. Lo importante que tenéis que saber de él es que tiene un extremo 5', 3', que en algunos puntos se forman horquillas y en otros puntos se forman bucles. Daros cuenta de estos bucles, ¿vale? Por ejemplo, el bucle o brazo D, y este de aquí que se llama anticodón o anticodón, que es extremadamente importante porque aquí tiene 3 bases nitrogenadas que van a ser complementarias con 3 bases del ARN mensajero llamado codón. Este ARN transferente además se caracteriza porque tiene nucleótidos, además de la adenina, guanina, citosina y uracilo, aparecen otros que llevan bases metiladas, como por ejemplo la dihidrouridina, la ribotimidina, la inosina o la metilguanosina. Bien, importante. Hemos dicho los brazos, el brazo D, ¿vale? El brazo T, que lleva timina, el brazo A del anticodón, ¿vale? El extremo 3', que es aceptor de aminoácidos, siempre lleva un triplete, que es el CCA, y el extremo 5', que siempre lleva guanina y un grupo fosfórico libre. La unión del aminoácido se hace aquí a través de este OH, que está situado en el extremo 3'. Aquí tenéis otra imagen del ARN transferente. Cada pelotita sería un nucleótido diferente. Ojo a este anticodón, que es extremadamente importante porque es complementario con las 3 bases nitrogenadas del codón de ARN mensajero. Bien, y por último decir que se ha observado la existencia de ARNs con función biocatalizadora, lo que se conoce como los ribocimas. Esto ha sugerido que en el origen de la vida los ARN pudieron ser las primeras moléculas capaces de autoduplicarse. Después dejaría su función el ADN y sería este el encargado de guardar la información genética, ya que su cadena es muchísimo más estable. Bien, recuerda la importancia del ARN, sobre todo en virus, como por ejemplo el SARS-CoV-2 o el HIV, que están formados por ARN. Y las vacunas de nueva síntesis son vacunas que están hechas en torno a esto, a la ARN. Bien, por último tenéis un cuadro con las diferencias entre el ADN y el ARN. En inglés se escribe DNA y RNA, pero es lo mismo. El ADN generalmente es una doble cadena lineal, mientras que el ARN es una cadena simple. Las bases nitrogenadas son adenina, timina, guanina y citosina, es decir, la timina es exclusiva del ADN. En el caso del ARN, la exclusiva es el uracilo. El azúcar en el ADN es la desoxirribosa y en el ARN es la ribosa. El ADN es muchísimo más grande que el ARN, generalmente está en el núcleo, bueno, generalmente no, está en el núcleo, en las células eucariotas, en mitocondrias y en cloroplastos, y el ARN se encuentra tanto en el núcleo como en el citoplasma. El ADN constituye los genes, se replica o se transcribe en ARN, y el ARN, por el contrario, es una molécula involucrada en la síntesis de proteínas. Recuerda que había 4 tipos diferentes de ARN, que son el ribosómico, nucleolar, mensajero y transferente. Bueno, espero que hayas aprendido mucho sobre el mundo ARN.